Buenas tardes, licenciada. Mi tema de examen para química es el carbono. Del latín carbón. Es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12,01. Es uno de los metales y tetravalente, disponiendo de 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. 3 isótopos del carbono se producen de forma natural, los estables, y el isótopo radiactivo, que se cae con una vida media de unos 500-730 años. El carbono es uno de los procesos elementos conocidos desde la antigüedad y el pilar básico de la química orgánica. Está presente en la Tierra en estado del cuerpo simple, carbón y diamante, de compuestos inorgánicos, de compuestos orgánicos, biomasa, petróleo y gas natural. También se han sintetizado muchas nuevas estructuras basadas en el carbono, carbón activo, negro de humo, fibra, nanotubos, fullerenos y grafeno. El carbono es el 15% de elemento más abundante en la corteza terrestre y el cuarto elemento más abundante en el universo en masa después del hidrógeno, el hielo y el óxido. La abunda del carbono, su diversidad única de compuestos orgánicos y su inusual capacidad para formar polímeros a las temperaturas comúnmente encontradas en la Tierra, permite que este elemento sirva como componente común de toda la vida conocida. Es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano en masa, aproximadamente el 18,5% después del oxígeno. Los átomos de carbono pueden unirse de diferentes maneras, denominadas alótropos de carbono, reflejo de las condiciones de formación. Los más conocidos ocurren naturalmente en el gráfico, el diamante y el carbono amorfo. Las propiedades físicas de carbono varían ampliamente con la forma alotrópica. Por ejemplo, el gráfico es opaco y negro, mientras que el diamante es altamente transparente. El grafito es uno de los suficientes blando como para formar una raya en el papel. De ahí su nombre del verbo griego, que significa escribir. Mientras que el diamante es el material natural más duro conocido, el grafito es un buen conductor eléctrico, mientras que el diamante tiene una baja conductividad eléctrica. En condiciones normales, el diamante, los nanotubos de carbono y el grafeno tienen las conductividades térmicas más altas de todos los materiales conocidos. Todos los alótropos del carbono son sólidos en condiciones normales, siendo el gráfico de la forma termodinámica estable. Son químicamente resistentes y requieren alta temperatura para reaccionar, incluso con oxígeno. El estado de oxidación más común del carbono en los compuestos inorgánicos es +4, mientras que +2 se encuentra en el monóxido de carbono y en complejos carbonilos de metales de transición. Las mayores fuentes de carbonos inorgánicos son las calizas, dolomitas y dióxido de carbono, pero cantidades significativas se producen en depósitos orgánicos de carbón, turba, petróleo y clatratos de metano. El carbono forma un gran número de compuestos, más que cualquier otro elemento, con casi 10 millones de compuestos descritos hasta la fecha, con 500.000 millones de compuestos nuevos por año, siendo sin embargo ese número solo una fracción de números de compuestos teóricamente posibles bajo condiciones estándar. Es por esta razón a menudo el carbono se ha descrito como el rey de los elementos. La combustión del carbono en sus formas ha sido la base de desarrollo tecnológico desde tiempos prehistóricos. Los materiales basados en el carbono tienen aplicaciones en numerosas áreas de vanguardia, tecnología, materiales compuestos, baterías de iones de litio, descontaminación del aire y el agua, electronos para hornos de arco en el síntesis de aluminio, etc.
Características del carbono. El carbono es un elemento notable por varias razones. Sus formas alotrópicas incluyen una de las sustancias más blandas, el grafito, es una de las más duras, el diamante, y desde el punto de vista económico es de los materiales más baratos, carbón, y uno de los más caros, diamante. Más aún presenta una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que pueden formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples. Así, con el oxígeno forma el dióxido de carbono, vital para el crecimiento de las plantas. Ver ciclo del carbono. Con el hidrógeno forma numerosos compuestos denominados genéricamente hidrocarburos, esenciales para la industria y el transporte en la forma de combustibles fósiles, y combinado con el oxígeno e hidrógeno forma una gran variedad de compuestos, como por ejemplo los ácidos grasos esenciales para la vida y los esteres que dan sabor a las frutas. Además, es vector a través del ciclo carbono-nitrógeno de parte de la energía producida por el Sol. Estados alotrópicos. Se conocen 5 formas alotrópicas del carbono, además del amorfo, grafito, diamante, fullereno, grafeno y carbino. Una de las formas en las cuales se encuentra el carbono es el grafito, caracterizado por tener sus átomos en las vértices de hexágono que tapizan un plano. Es de color negro, opaco y blanco, y es el material del cual está hecha la parte interior de los lápices de madera. El grafito tiene exactamente los mismos átomos del diamante, pero por estar dispuestos en diferentes formas tienen distintas propiedades físicas y químicas. Los diamantes naturales se forman en lugares donde el carbono ha sido sometido a grandes presiones y altas temperaturas. Su estructura es tetraédrica, que da como resultado una red tridimensional, y a diferencia del grafito tiene un grado de dureza alto. Los diamantes se pueden crear artificialmente, sometiendo el grafito a temperaturas y presiones muy altas. El precio del grafito es menor al de los diamantes naturales, pero si elaborado adecuadamente tiene la misma dureza, color y transparencia. La forma amorfa es esencial grafito, pero no llega a adoptar una estructura cristalina macroscópica. Esta es la forma presentada de la mayoría de los carbones. Y en el hollín, a presión normal, el carbón adopta la forma del grafito. En cada átomo está unido a otros 3 en un plano compuesto de celdas hexagonales. Este estado se puede describir como 3 electrones de valencia, orbitales hídridos planos, y cuarto en el orbital. Las dos formas de grafitos conocidas, alfa hexagonal y beta romédrica, tienen propiedades físicas idénticas. Los grafitos naturales contienen más del 30% de forma beta, debido a la deslocalización de los electrones del orbital pi. El grafito es conductor de la electricidad, propiedad que permite su uso en procesos de electroerupción. El material es blanco y las diferentes capas, a menudo separadas por átomos intercalados, se encuentran unidas por enlaces de Van der Waals, siendo relativamente fácil que unas deslicen respecto de otras, lo que de la utilidad como lubricante. A muy altas presiones, el carbono adopta la forma del diamante, en el cual cada átomo está unido a otros 4 átomos de carbono, encontrándose los 4 electrones en órbita. Como en los hidrocarburos, el diamante presenta la misma estructura cúbica que el silicio y el germanio, y gracias a la resistencia del enlace químico carbono, es junto con el
nitrógeno de boro a sustancias más duras conocidas. La transición a gráfico a temperaturas ambiente es tan lenta que es intocable. Bajo ciertas condiciones del carbono cristaliza como los daleita, una forma similar al diamante pero hexagonal. Los fullerones fueron descubiertos hace 15 años. Tienen una estructura similar al grafito, pero empacamiento hexagonal. Se combina con pentágonos y en ciertos casos hectágonos. Las curvas, los planos y permite la aparición de estructuras de forma esférica, elipsoidal o cilíndrica, construido por 60 átomos de carbono, que presenta una estructura tridimensional y geométrica similar a un balón de fútbol. Es especialmente estable con fullerones en general y los derivados del carbono en particular. Son objetos de intensa investigación en química desde el descubrimiento a mediados de los 1980. A esta familia pertenecen también los nanotubos de carbono, que pueden describirse como capas de grafito enrolladas en forma cilíndrica y rematadas en sus extremos por hemisferas, y que constituyen uno de los primeros productos industriales de la nanotecnología. Historia del carbono. El carbón, latín carbón, fue descubierto en la prehistoria y ya la era conocida en la antigüedad, en la que se manufacturaba mediante la combustión de materiales orgánicos. Los últimos alótropos conocidos, los fullerones, fueron descubiertos como subproductores en experimentos realizados con gases moleculares. Década de los 80, se asemejan a un balón de fútbol, por lo que coloquialmente se les llama futbolenos. Newton en 1704 intuyó que el diamante podía ser combustible, pero no se consiguió quemar un diamante hasta el 1772, en que Lavoisier demostró que la reacción de combustión se producía carbono 2. Tennant demostró que el diamante era carbono puro en 1797. El isótopo más común del carbono es el carbón 12. En 1961 este isótopo eligió para reemplazar al isótopo. Los primeros compuestos de carbono se identificaron en la materia viva a principios del siglo XIX, y por ello el estudio de los compuestos de carbono se llamó química. La abundancia del carbón y obtención. El carbono no se creó durante el Big Bang, porque hubiera necesitado la triple colisión de partículas alfa, núcleos atómicos de helio, y el universo se expandió y enfrió rápido para que la probabilidad de aquello aconteciera fuera significativa. Donde sí ocurre este proceso es el interior de las estrellas, en la fase rama horizontal. Este elemento es abundante, encontrándose además en otros cuerpos celestes como los cometas y en las atmósferas de los planetas. Algunos meteoritos contienen diamantes microscópicos que se forman cuando el sistema solar era un disco protoplanetario. En combinaciones con otros elementos, el carbón se encuentra en la atmósfera terrestre y disuelto en el agua, y acompañado de menores cantidades de calcio, magnesio y hierro, formas enormes masas rocosas, caliza, dominita, mármol, etc. El grafito se encuentra en grandes cantidades en Rusia, Estados Unidos, México y Groenlandia y la India. Los diamantes naturales se encuentran asociados a las rocas volcánicas. Los mayores depósitos de diamantes se encuentran en África, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, República de Congo y la Sierra Leona. Existen además depósitos importantes en Canadá, Rusia, Brasil y Austria. Precauciones del carbono. Los compuestos del carbono tienen un amplio rango de toxicidad. El monóxido de carbono presente en los gases de escape de los motores de combustión y el cianuro, extremadamente muy tóxicos para los mamíferos, entre ellos las personas. Los gases orgánicos eteno, etino y metano son explosivos, inflamables y presenciales. Por el contrario, muchos otros compuestos no son tóxicos, sino esenciales para la vida. El carbón puro
tiene una toxicidad extremadamente baja para los humanos y puede ser manejado e incluso ingerido en forma segura, en la forma de grafito o carboncillo. Es resistente a la desilusión y ataque químico. Incluso en los contenidos acidificados del tracto digestivo. Esto resulta en que una vez que entra a los tejidos corporales, lo más probable es que permanezca allí indefinida. El negro de carbón fue probablemente el primer pigmento a ser usado para hacer tatuajes y se encontró en Oxy, el hombre de hielo. Tenía tatuajes hechos con carbón que sobrevivieron durante su vida en el año 5200, que después de su muerte. Sin embargo, la inhalación de grandes cantidades del polvo de carbón o hollín negro de carbón puede ser peligroso al irritar los tejidos del pulmón y causar una enfermedad conocida como neumoconiosis de los mineros del carbono. De forma similar, el polvo de diamantes usado como un abrasivo puede ser dañino si se ingiere e inhala. También las micropartículas de carbono producidas por los gases de escape de los motores diésel se pueden acumular en los pulmones al ser inhaladas. En estos ejemplos, los efectos dañinos pueden resultar de la contaminación de las partículas de carbón con elementos químicos orgánicos o metales pesados, más que el carbón en sí mismo. Generalmente el carbón tiene baja toxicidad para la calidad humana y en la vida terrestre. Sin embargo, para algunas criaturas es tóxico. Por ejemplo, las nanopartículas de carbono son toxinas mortales para Droxila. También el carbón se puede quemar vigorosa y brillantemente en la presencia del aire y alta temperatura, como en el caso del incendio. Fue causado por la repentina liberación y energía de Winger acumulada en el núcleo de grafitos. Grandes acumulaciones de carbón que han permanecido inertes por sentarse de millones de años en la ausencia del oxígeno puede indicarse espontáneamente cuando su expuesta en el aire, como por ejemplo en los desechos de las minas del carbón. Entrega la gran variedad de compuestos de carbón. Se puede incluir venenos letales tales como las tetrodotoxinas, la ricina lectina obtenida de las semillas del ricino, el cianuro y el eventamiento por monóxido de carbono. ¿Para qué sirve el carbono? El principal uso industrial del carbono es como un componente de hidrocarburos, especialmente los combustibles fósiles, petróleo y gas natural. Del primero se obtiene por destilación en las refinerías gasolineras, queroseno y aceite, siendo además la materia prima empleada en la obtención de plástico. ¿Cuál es la función del carbono en el cuerpo humano? El carbono es el segundo elemento más abundante en nuestro cuerpo. El papel principal del carbono en relación con la vida deriva de su capacidad para formar 4 enlaces que permiten construir cadenas de moléculas largas y complejas. El enlace entre moléculas de carbono es esencial para nuestra vida. ¿Por qué es importante el carbono? El carbono es el elemento más importante para la vida de nosotros, como también para el mundo y los materiales que se hacen con el carbono. Sin este elemento no existiera la vida como la conocemos. Como verás, el carbono es el elemento principal en los compuestos necesarios para la vida. El carbono se usa para fabricar diferentes objetos, como también lo usamos para formar combustibles y gases. ¿Qué pasaría si no hay carbono en el cuerpo humano? Si hay un exceso de carbono en el cuerpo, quiere decir que el exceso de materia orgánica, entonces lo que se tiene una oxidad, grasas, carbohidratos, proteínas. Todo exceso, si hay una deficiencia, entonces una desnutrición, por lo que hace falta materia orgánica en el organismo. O sea que el carbono es necesario para el cuerpo humano en diferentes formas. Y el carbono no solo lo podemos conseguir en el cuerpo humano, sino en los que son combustibles, en combustibles fósiles. Esto viene de la antigüedad y con el carbono se sigue desarrollando más materias, más objetos. También se hace para
pintar autos a carbón y así sucesivamente. La deficiencia, entonces una desnutrición si no tenemos carbono. Entonces el carbono es demasiado importante para la vida cotidiana como para todo el mundo entero. Hay en otros países muy importantes que desarrollan una cantidad de carbono muy grande. Esas cantidades muy grandes son como en Rusia. En Rusia hay una cantidad muy grande de que hacen carbono. Esto fue todo y muchas gracias.